Aleluya al nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a continuar con el tema de este mes, que es sobre la oración. Amén. De verdad que ha sido de grande bendición este tema, ¿no? Y todos los temas que hemos tenido. Otra de las definiciones por nuestro pastor, voy a tomarla como título. Dice, la oración es el mayor recurso espiritual que el Señor dejó a la iglesia. Amén. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Nehemías. Nehemías capítulo 1 y el versículo 4. Nehemías capítulo 1 y el versículo 4 dice estas palabras. Dice así este versículo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aleluya. Pero ¿cuáles fueron estas palabras? Está ahí en el versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Bueno, dando gloria a Dios nos podemos sentar, amén. Entonces dice la palabra de Dios que Nehemías escuchó unas palabras que entristecieron su corazón, porque el pueblo de Israel había sido tomado y Jerusalén estaba destruida. Ya realmente no tenían un territorio, como pueblo ya no tenían un territorio. Pero dice esta gloriosa palabra que no tenían un territorio, pero sí tenían a Dios, ¿cierto? Ese Dios que usted y yo tenemos es el mismo de esta época. El mismo Dios de Israel, el mismo Dios que tenía este pueblo glorioso. Y dice que Nehemías se entristeció cuando escuchó esas palabras, pero en vez de renegar, en vez de decir cualquier otra cosa, solamente pensó en que ellos tenían un Dios que siempre que oraban los escuchaba. Y Nehemías hizo oración ese día. Vamos a leer esa oración que hizo Nehemías. Ahí en el versículo 5, vamos a leer hasta el 11, dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí
para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y yo pienso que un hombre de Dios, una mujer de Dios, sabe que no es una lucha, no es una guerra, no es una pelea nuestra. Las cosas que suceden en nuestras vidas son para crecimiento y para acercarnos más a Dios. Y cuando llegan los momentos difíciles y cuando llegan las tormentas, hay que acordarnos que tenemos Dios. Que esto no se soluciona yendo y viniendo y subiendo y trabajando y luchando. En el reino de Dios las cosas se solucionan de otra manera. Las rodillas, esas que ya nos duelen tanto a nosotros, el Señor nos las dio especialmente para que las doblemos, para que reconozcamos que necesitamos de Él cada día. Le clamemos a Él para oración. Nuestros labios son para hablarle, pero nuestras rodillas son para inclinarnos y para reconocer su grandeza. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Dobló sus rodillas ante Dios. Y sabe una cosa, el Señor no se demoró mucho. Ahí en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 4 hasta el 8, porque ahí está la respuesta a esta oración. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. De pronto a veces pensamos que es un acto sencillo y a veces por eso no le damos la altura, el reconocimiento que tiene la oración. Este hombre simplemente se arrodilló, así como lo hacemos usted y yo en nuestras casas o en ese lugarcito que tenemos para orar. Pero si le diéramos la altura, si le diéramos el valor a este acto maravilloso que es doblar las rodillas para invocar a nuestro Dios, tendríamos respuesta. Porque Nehemías se acercó creyendo.
Y así como se acercó creyendo, también tuvo la respuesta. Y creo que fue una respuesta mucho más grande de lo que él se imaginaba. Y eso nos ha pasado a nosotros. Muchas veces le clamamos algo y el Señor nos da algo mucho más grande y mucho mayor de lo que le pedimos. Porque así es Él. Nuestro gran Dios y Salvador siempre está presto para escuchar la oración. Y hay algo maravilloso, porque a veces tomamos esta palabra, y hoy estaba tomando a Nehemías como ejemplo, pero es que en el Nuevo Testamento también encontré unas palabras muy específicas y muy maravillosas, porque yo quisiera que usted y yo miráramos un poquito más adelante, aquí en el capítulo 2 de Nehemías, en el 17 y en el 18, cuando Nehemías fue y animó al pueblo para reedificar todos estos muros y todo lo que estaba destruido. Y ahorita miramos en el Nuevo Testamento cómo el Señor también nos invita a reedificarnos si nuestra vida realmente está así de esta manera, porque a veces nos descuidamos y los muros de nuestra vida y las puertas de nuestra vida están quemadas y estos muros destruidos y el enemigo haciendo y deshaciendo con nosotros. Estamos en tiempos peligrosos, pero Dios no ha dejado de ser Dios. Pero Dios no ha dejado de amarnos y de escucharnos. El versículo 17 del capítulo 2 de Nehemías dice así: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. El pueblo se animó a reedificar. El pueblo se animó porque también reconoció que había pecado, que había ofendido a Dios, y por eso estaban de esta manera. Y es que hubo una situación por la cual esta situación había llegado, por la cual el pueblo había llegado a esta situación. Y eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas, el capítulo 36 y el versículo 11 en adelante, que dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Pero escuche lo que pasa: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, escuche muy bien, envió constantemente palabra a ellos
por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mire que hay cosas aquí que todo se une. Dice que este rey endureció su cerviz, pero también se unieron a ellos todo el pueblo, porque los sacerdotes y todos los que espiritualmente dirigían a Israel también se olvidaron de Jehová, se olvidaron de su Dios. Pero mire qué bonito lo que dice: que Dios siempre tenía misericordia de su pueblo y por eso les enviaba palabra constantemente, y ellos, en vez de recibir la palabra, se burlaban. A los profetas los maltrataban. Entonces, si no recibían la palabra, tampoco había oración, tampoco había obediencia. Por eso, si nos vamos al Nuevo Testamento, yo pienso que esta época no es diferente. El Señor sigue mandando palabra constantemente, día tras día. Y el hombre se burla, y el hombre no recibe la palabra. Y el hombre maltrata a aquel que lleva la gloriosa palabra de Dios, sin pensar que están yendo contra Dios y no contra los hombres. Y nosotros, los que hemos recibido la palabra, muchas veces no la estamos tomando en serio. Esta palabra que Dios ha enviado para salvación y vida eterna, la estamos teniendo como si fuera una palabra cualquiera. Este libro lo estamos mirando como si fuera un libro cualquiera de esos que ha escrito cualquier hombre. Pero esta palabra es fiel y es verdadera. Y esta palabra es la única que puede cambiar y transformar al hombre. Y la estamos rechazando. Y muchas veces, con nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, la estamos rechazando. Yo pienso que estamos en una época que debemos estar más afincándonos a la vida en el Señor. Y si aún yo apenas estoy escuchando la palabra, estoy comenzando a escuchar la palabra, qué rico darle el valor y recibirla en mi corazón para que Dios pueda hacer algo por mí. Él es el único que puede cambiar la vida del hombre. La paz que busca el hombre no es igual a la paz que puede dar Dios, porque Dios da una paz diferente. Y esta paz se consigue escuchando, obedeciendo y practicando. Dice la palabra de Dios en Efesios, allí en el libro de Efesios,
capítulo 1, el versículo 16 al 19. Pablo está diciendo estas palabras: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El que quiera ser sabio, sea sabio conociéndome a mí, dice el Señor. Y Pablo está haciendo una oración para que el Señor nos dé espíritu, y eso es lo que debemos hacer en la iglesia. El pastor me decía ahora que está preocupado porque realmente son pocos los bautismos aquí. Yo pienso que la iglesia debe unirse en oración, todos unidos, para que el Señor nos dé espíritu de revelación, como dice aquí la palabra, de sabiduría, de conocimiento de Él. Porque si conocemos quién es Dios. Estaba escuchando al hermano Álvaro Torres un día, y él decía: de la manera que el hombre conozca a Dios, de la manera que el hombre conozca a Jesús, de esa manera es su fe. Y usted y yo conocimos a Jesús no como el Hijo de Dios, sino como aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, aquel Dios que sigue teniendo misericordia y enviando palabra de vida eterna al hombre, aquel que no ha cesado su corazón para amar y sigue amando y quiere seguir salvando todos los días. Pero somos nosotros los llamados a doblar nuestras rodillas para que el Señor derrame espíritu de sabiduría, de conocimiento de Él. Hoy es un día muy especial, porque hoy es día de salvación. Pero el tiempo se está acabando. Amigo, el tiempo de que el Señor escuche tu oración y te perdone se está acabando. Iglesia, el tiempo de estar brincando allí y allá, buscando riquezas, buscando esto, lo otro, creo que no es el tiempo ahora. Creo que es tiempo de buscar de Dios, porque está muy pronta su venida. Es tiempo, como dice mi pastor, de ponerle seriedad a esto, de ponerle seriedad al evangelio, de entregar nuestra vida realmente al Señor. Más adelante, en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14, dice la palabra de Dios:
Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. No ceso, oiga, dice aquí, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El Señor necesita una iglesia que de rodillas estemos orando por aquellos que se están perdiendo. Que este conocimiento pueda llegar a sus vidas. Que este conocimiento, dice que al hombre no le ha alumbrado la luz del evangelio por causa de ese enemigo. Ahora todo es fácil. Usted hoy seguramente va a pasar y todo el mundo va a estar pendiente de un televisor. Usted se sube al metro y todo el mundo está con su celular pendiente de otras cosas, haciendo negocios, pensando en otra cosa, lejos de conocer que hay una vida que se debe vivir en el Señor. Y aquí hay una iglesia que ha escuchado muy bien su palabra. Aquí hay una iglesia que conoce muy bien su palabra, que conoce sus promesas. Aquí hay una iglesia que conoce que estas promesas no fueron echadas al viento, que estas promesas Él las cumple. Y si usted y yo nos unimos en oración, seguramente muchos van a llegar a sus pies. Y no solamente van a ser 3, pueden ser 10, 15, 20 los que se bauticen un día. Pero necesitamos un pueblo unido, orando, clamando delante de la presencia de nuestro Dios. Adelantico en Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 11, dice de la siguiente manera: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Escuche muy bien, iglesia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto,
no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Usted y yo lo tenemos claro, hermanos. ¿Cierto que la tenemos clara? El día del Señor vendrá. Y cada vez la vemos más cerca. Entonces no durmamos más. Velemos. Oremos. No sea pues que estando tantos años aquí en la iglesia, el día que venga el Señor nos quedemos aquí. Yo no sé hace cuánto tiempo, si hace rato que no venías a la iglesia, o si hace tiempo me estás escuchando allá en la casa y no escuchabas palabra de Dios, o si es primera vez que escuchas palabra de Dios. Ten cuidado de no rechazar más la palabra. Ten cuidado de no ponerla por obra, de no obedecerla. Es necesario escuchar, pero es necesario creer, pero es más necesario obedecer. Iglesia, mire lo que le pasó a Israel. Sus muros derribados, sus puertas quemadas, el pueblo disperso. Porque un día simplemente decidió un rey no obedecer la palabra de Dios, y porque un pueblo de repente pensó que eran palabras sencillas y que se podía burlar de esa palabra. No te burles más de la palabra de Dios. Esta palabra realmente, esta palabra es palabra de Dios y no de hombres. Estas promesas que están aquí escritas son para ti y son para mí. Amigo, hoy te invito para que te vuelvas a Cristo, para que te enamores de este evangelio, para que vengas a Él, para que aprendas a orar, para que aprendas a clamar y para que aprendas a conocer las bondades y las maravillas que Él puede hacer en tu vida. Y a ti, mi hermano, si hace mucho rato que el Señor te dio la bendición de escucharlo a Él, yo te invito para que, si no lo estamos haciendo bien, si no lo estamos obedeciendo, esta es la hora, porque el día del Señor vendrá. Amén.
Vamos a ponernos en pie. Yo no sé qué te dijo el Señor hoy. A mí me habló y yo realmente quiero obedecerle. No sé si tú quieras decir